¿Cómo nos afecta llevar el nombre de un antepasado, necrónimo? En algunas culturas es común que un bebé recién nacido reciba el nombre, necrónimo, de un pariente que ha recientemente fallecido, mientras que otras, la reutilización de tal nombre sería totalmente inapropiado, y hasta prohibido. No obstante, suele variar según los distintos países, el uso de necrónimos es algo relativamente común. Si te llamas igual que tu padre, madre, hermano fallecido o llevas el nombre de un antepasado, quizás estés cargando con el peso de su vida sin saberlo. Pero, ¿de qué se trata todo esto? Para muchas familias poner el nombre de un familiar del padre o abuelo es un honor y una tradición para muchas familias que actúan como clanes. En el inconsciente, por ejemplo, llevar el nombre del padre habla de la necesidad de integración al nuevo miembro a través de este acto. Así como también una forma de recordar a quienes fueron o son importantes en nuestra vida. Pero ponerle el nombre de un antepasado a un recién nacido trae consigo una serie de cargas. Cuando bautizamos a un hijo debemos saber que junto con el nombre le pasamos una identidad. Evitemos por tanto los nombres de los antepasados. De antiguos novios o novias, de personajes históricos o novelescos. Los nombres que recibimos son como contratos inconscientes que limitan nuestra libertad y condicionan nuestra vida. ¿Cuál es concretamente el efecto de repetir los nombres? El peligro de este acto, ya que los nombres actúan como fotocopias y al ser repetidos se devalúa y pierde fuerza. Además de mencionar que en la repetición está el riesgo de ser un árbol que da frutos o bien plantas venenosas. Para entender mejor la teoría hay que explicar que los nombres tienen una vibración o fuerza. Si ponemos el nombre de un hermano muerto a un bebé, estamos en realidad dejando en el recién nacido la carga de ser como aquel hermano. Además, si el nombre que ponemos tiene una historia de depresión, sumamos esa carga a la nueva persona. La elección del nombre para el bebé es algo que debe llegar a ambos padres de manera intuitiva. No ser repetido, sino darle la oportunidad de comenzar algo nuevo. No obstante, también entrega pautas de cómo mejorar esta situación para quienes ya están con este problema y sienten que están repitiendo la misma historia. Si el nombre que tenemos trae consigo una carga demasiado fuerte, lo ideal es atreverse a cambiarlo. O bien, usar el segundo nombre. De esa manera reducimos los riesgos de llevar con nosotros una carga. O repetir la historia vivida por nuestros antepasados. Hay un narcisismo cuando se pone el nombre del padre al hijo. Personas con nombres de fallecidos se convierten en hojas viejas. En las familias se suelen repetir enfermedades y circunstancias emocionales. Hay que actuar sobre las raíces de los árboles genealógicos para sanarlos. ¿Te llamas como alguno de tus progenitores o como algún familiar? Ten cuidado. Es posible que estés viviendo un destino que no te pertenece, marcado al ponerte ese nombre. Al llamar a un niño como a un familiar se le invita a que ocupe el lugar del otro. Porque un nombre tiene una historia y es muy posible que ese niño acabe identificándose con el destino de ese nombre. De hecho, hay niños que se llaman como uno de los abuelos y que, cuando hablan, parece que el que está hablando es el viejo usando el cuerpo del niño. Eso es lo que en psicogenealogía se denomina el efecto ventrílocuo. Y que se produce cuando una persona habla como si fuera su antepasado. Hay un narcisismo cuando se pone el nombre del padre al hijo. Porque ahí el padre quiere clonarse, marcarle un destino a su hijo. Y empujarlo a que viva cosas que él no ha podido vivir, advierte. Si el nombre pertenecía a un familiar fallecido, es posible que te conviertas en un sarcófago porque llevas un muerto dentro que también se expresa. Y que hace que el vivo se sienta un poco muerto. Tu nombre escrito en una lápida. Como ejemplo el caso de María Guadalupe, con el mismo nombre de su hermana muerta. Quien de niña iba al cementerio y se impresionaba al ver una tumba con su nombre y apellido. Hoy, a los 34 años, no le encuentra sentido a la vida, padece depresión y lleva 2 intentos de suicidio. El problema es que tiene a su hermana fallecida encriptada.
y siente que esa hermana a la que no conoció se expresa a través de ella. Para personas a las que les sucede lo mismo que a María Guadalupe, la idea de fallecer incluso se plantea como un descanso. El amor los lleva a la vida y el muerto, a la muerte, los encripta, de modo que no ocupan un lugar en el sistema. Son hojas viejas que no pueden representar lo nuevo, que una cura para caso como el de María Guadalupe es hacer. Un ritual de nacimiento para despedirse de ese muerto. ¿Para qué sirve un ritual de duelo? Tradicionalmente, los rituales de duelo ayudaban a las personas a realizar el duelo, proporcionándoles una estructura socialmente aceptada en la cual podían y debían dirigir temporalmente toda su atención hacia el difunto, declarando así la muerte de éste y aceptando sus consecuencias. ¿Qué es un ritual de nacimiento para despedirse de ese muerto? Un rito de purificación y un rito de reunión. Se despide solemnemente de los símbolos creados y recogidos mediante una ceremonia de despedida, que con frecuencia adopta la forma de funeral. O bien se queman primero los objetos y se entierran después. A veces, es una ocasión apropiada para limpiar y sacar de los armarios las ropas y otras pertenencias del difunto. Ciertos objetos se pueden regalar y, de esta forma, reducir o perder contacto con estos símbolos. El objetivo no es hacer desaparecer todos los símbolos existentes, ni borrar la memoria del muerto de la conciencia. Por ejemplo, puede trasladar la fotografía del fallecido del dormitorio al salón. Finalizada la ceremonia de despedida, el paciente realiza un ritual de purificación como bañarse o ducharse. Esto marca el éxito de la fase de transición. Después, celebrará su entrada en la vida normal con una reunión ritual, que con frecuencia consiste en una comida especial con el cónyuge, los familiares o amigos. La recomendación es contundente. Nunca se deben repetir los nombres en la familia. ¿Qué hacer cuando el daño ya está hecho? La solución es que la persona que se llama como algún ascendiente tome conciencia de que tiene una capacidad para torcer el destino, para volver al alma de la familia y recuperar el sentido profundo de la existencia de la misma. El consejo es buscar para los hijos nombres que no formen parte del árbol genealógico y que sean afines al legado familiar. Como legado aquel don que se le da a determinada progenie para que lo haga florecer generación tras generación. Hay, por ejemplo, familias en los que algún miembro ejerció de curandero. Después otro fue enfermero y ahora hay alguno que es médico. El legado de esa familia sería dedicarse a la sanación. Pero hay muchas veces que no se transmite ese legado, lo que provoca que el árbol genealógico enferme. El inconsciente familiar. Al explorar el inconsciente familiar, trasladamos el inconsciente de nuestro árbol genealógico por generaciones. Y esto nos hace proyectar sobre los hijos lo que antes proyectaron en nosotros nuestros padres. Y a la vez sobre ellos nuestros abuelos, de modo que los arquetipos se adueñan de las personas y hacen de ellas meros juguetes del árbol familiar. De ahí, que al igual que sucede en 100 años de soledad, la obra cumbre de Gabriel García Márquez, por la que desfilan nombres como Aureliano, José y Arcadio, condenados a sentirse solos. En el árbol familiar se repitan los nombres, las profesiones, las ideas, las circunstancias emocionales y sexuales, e incluso enfermedades, muertes y accidentes. Nuestra familia estaba cuando llegamos y seguirá cuando nos vayamos. Para quien cada uno de nosotros tiene a sus espaldas una línea generacional que lo conecta con el primero de los hombres y la primera de las mujeres. Somos hoy la generación de los vivos, pero mañana seremos en la familia la generación de los muertos. Y serán los hijos, los sobrinos, los nietos los que nos sentirán en sus espaldas y percibirán la incapacidad, la patología, la inconsciencia y la fuerza, el sentido y el orden que hemos ofrecido a nuestra familia. Ir a las raíces. La manera de romper este círculo es ir a las raíces de ese árbol genealógico para conocer cómo es el follaje,
de modo que se puedan disolver las cargas familiares con el fin de usar los recursos propios para recuperar el destino. Desde el mismo momento en el que alguien toma conciencia de la enfermedad de su sistema familiar, inicia un proceso de curación de su genealogía y la liberación de sus dinámicas ocultas, rompiendo y desvelando tabúes y secretos familiares que enfermaban el árbol genealógico. ¿De qué murió la hermana de María Guadalupe? Investíguelo todo. Pregunte hasta lo más insignificante, desvele los secretos, abra los cajones. Interrogue a la abuela, visite al tío loco. Todo lo que se calla en una generación lo grita la siguiente. Para quien esta es la manera de oxigenar un árbol genealógico. Garantizar su supervivencia, contribuir a su fortalecimiento, a que eche ramas y a que algún día dé flores que acabarán transformándose en frutos. Poner el nombre de un difunto al bebé. En algunas culturas es común que un bebé recién nacido reciba el nombre, necrónimo, de un pariente que ha recientemente fallecido. En una familia pueden producirse pérdidas dolorosas alrededor del instante perinatal, aborto espontáneo o terapéutico, etapa fetal. Mortinato, etapa final del embarazo, muerte durante el parto o al nacer, muerte súbita, muerte de niños en la infancia o en la adolescencia, e incluso en la juventud. Las causas de las desapariciones pueden ser muchas, dejando en los padres y sus familias una herida muy dolorosa. Se trata de un recuerdo sumamente traumático y difícil de asumir, generador de un estrés en el sistema familiar que queda guardado en el inconsciente personal y familiar. Un hijo de reemplazo es un hijo que viene a ocupar un lugar vacío de dolor insoportable con la misión de calmar el drama y estrés de la familia. Una de las consecuencias es que los padres ven el hijo de reemplazo en el hijo vivo al hijo fallecido como si fuera una reedición de lo que no pudo llegar a ser. Existen, incluso, casos en que los padres deciden ponerle el mismo nombre del niño que ha muerto como si solo hubiera existido un paréntesis temporal. Algunos casos conocidos son el de Salvador Dalí, que nació el 11 de mayo de 1904, 9 meses y 10 días después de la muerte de su hermano mayor Salvador Galo Anselmo, que murió con menos de 2 años. Salvador decía que esa muerte le había marcado mucho ya que llegó a creer que era una copia de su hermano muerto. Dalí dijo de su hermano: nos parecíamos como 2 gotas de agua, pero dábamos reflejos diferentes. Mi hermano era probablemente una primera visión de mí mismo, pero según una concepción demasiado absoluta. Probablemente la realización y expresión artística le permitieron evacuar el estrés de transportar una memoria tan intensa. El mismo caso vivió Vincent Van Gogh, quien recibió el nombre de su hermano, muerto exactamente 1 año antes de su nacimiento. Las consecuencias para el hijo de reemplazo pueden ser varias: tener la sensación de no ocupar un lugar correcto en la familia. Tener dificultades para realizarse en la vida, no sentirse reconocido ni escuchado. O mirado por quienes, tener una actitud de inmovilidad en diferentes aspectos en la vida. Tener el agua al cuello y no reaccionar, presentar dificultad para vivir el placer de estar en la vida. Y culpabilidad cuando se disfruta, cargar con una existencia dolorosa y con la obligación de hacer felices a sus padres y sacarles de la tristeza. Por lo tanto, se sacrifica a alguien en su vida y la persona vive una existencia que no le pertenece. En resumen, una tarea muy dura y ardua para un ser humano. ¿Cómo se puede evitar transmitir esta figura? Principalmente elaborando el duelo cuando toca, acabando todas las tareas emprendidas con una vida antes de embarcarse en la búsqueda de otro hijo. Comprender lo ocurrido y encontrar un sentido a lo vivido, poder hablar del niño que ha muerto. E incluso tener algún objeto que le perteneciera y dar el espacio cuando todo el dolor se haya limpiado. A un nuevo ser que pueda llevar su propia identidad, su nombre, su lugar en la familia. Respetar el lugar de cada persona y dar la bienvenida a la vida a cada uno posibilitará una existencia sana a todos.